Después sale por televisión a decir que él ahorraba en Bitcoin. Mira, evidentemente no hizo una defensa política de cara a la opinión pública, sino hizo una defensa jurídica de cara a la posibilidad de ir preso. Eso me parece que es evidente porque entregó todo tipo de coherencia política en aras de tratar de encontrar un argumento que le permita justificar su incremento patrimonial. En segundo lugar, creo que uno de los datos que más nos llamó la atención a todos fue la reacción de quienes hasta hace 5 minutos lo sostenían en el cargo. Básicamente los medios de comunicación y el Círculo Rojo, que naturalizó que un presidente como Milei dijera que los evasores fiscales eran héroes o que los impuestos eran un robo, que la justicia social era una aberración. Bueno, pusieron a un director del Arca que es evasor, pusieron a un jefe de gabinete que no puede explicar su patrimonio, lo llevaron al Congreso a defender su posición, mintió y después cuando apareció todo lo que ya vimos en estos últimos días, volvió a mentirle a la opinión pública en la televisión. Entonces, es un contexto donde va a ser muy difícil que encuentren ustedes durante toda la mañana de hoy algún tipo de coherencia, porque es absolutamente delirante lo que pasó. Hay que entenderlo exclusivamente como la necesidad del tipo de evitar ir en cana y de tratar de construir una defensa jurídica que le permita enfrentar el proceso judicial. Pero se autoincrimina porque él es tanta la mentira y la contradicción que revisás un archivo y te das cuenta que no sabe ni lo que era un Bitcoin. No, está claro, Gallego. Como te estoy diciendo, o sea, yo creo que él construye lo que puede con lo que tiene, porque lo agarraron. O sea, es así. O sea, es muy raro lo que pasó en la Argentina. Pero tengamos en cuenta que esto arranca cuando los argentinos como sociedad decidimos que una persona que decía que el Estado era un pedófilo en un jardín de infantes y que él era un topo que lo venía a destruir, llegó a ser presidente de la nación. El tipo fue a Davos e hizo una oda a la evasión fiscal. Dijo que eran héroes, benefactores sociales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no te puede sorprender que después saquen una ley como la de inocencia fiscal y se metan ellos mismos. No, y reivindicó al Capone, Leandro. Acordate que reivindicó al Capone. Gallego, esto lo venimos denunciando desde hace 4 años, antes que Milei sea presidente. O sea, no es gratis poner un anarcocapitalista al frente del gobierno, porque después, además, cuando pasan este tipo de cosas, no conectan con la realidad. O sea, acá hay una mezcla de cosas. Seguramente ellos dan esta batalla en términos de lo que consideran su batalla cultural contra el estatismo interventor. Así habrá arrancado. Pero después, cuando aparece toda la evidencia y los incrimina por todos lados, continúan con una desconexión con la realidad que te permite entender por qué pueden tolerar el dolor que toleran siendo ellos los responsables de producir ese dolor, porque están desconectados de lo que le pasa a la gente. Entonces, yo lo que llamo la atención sobre este tema en particular es a nosotros como sociedad, porque esto no es consecuencia de que un día el presidente de los argentinos enloqueció o hay un conjunto de gente que decidió negar la realidad. Esto es lo que vemos viendo desde que empezó este gobierno. Desconexión de la realidad, una prepotencia y una búsqueda constante de la agresión. Y bueno, y como consecuencia de eso, una desconexión con los problemas de la gente. Y ellos terminaron siendo la casta que venían a combatir. Leandro, ¿cómo ves de acá a 2 semanas la posibilidad de la construcción del quórum, obviamente, y de la mayoría suficiente para poder interpelarlo a Manuel Adorni o avanzar con una moción de censura después del pedido que hicieron ayer? Y me da la sensación que las declaraciones que hizo Adorni el día anterior en el programa del Río lleva a que la derecha republicana en algún momento diga, bueno, yo no sé si Adorni robó o no robó, pero de mínima le mintió al Congreso. Entonces, con ese argumento muy simplón, porque evidentemente lo que están ocultando es un acto de corrupción y es un incremento patrimonial, pero por lo menos con ese argumento simplón creo que van a tener más de un motivo para sentarse a construir ese quórum con Unión por la Patria y con todas las fuerzas populares que desde hace tiempo venimos diciendo que esto es una locura. Me pregunto los radicales, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, a ver, si vos me decís a mí no me parece un argumento central, me parece un argumento subsidiario. El argumento central acá es que esta gente llegó al Estado para hacer esto y nos advirtió que iba a hacer esto, nos advirtió que iba a facilitar mecanismos de evasión, nos advirtió que iban a concentrar la riqueza, nos advirtió que iban a destruir el Estado de Derecho porque no creen en la democracia. Ahora, esto no alcanza para construir una mayoría que te permite interpelar y destituir al jefe de gabinete. Lo que sucedió en las últimas 48 horas fue que además de todo esto, le mintió a la prensa, se desdijo de lo que había dicho cuando le tocó dar su informe en el Parlamento, y el grupo que lo ha acompañado hasta acá mediáticamente le soltó brutalmente la mano. Vos ayer hacías zapping por los canales de televisión y todos los periodistas que durante muchos meses lo defendieron o lo justificaron o lo trataron de invisibilizar,
le soltaron la mano y le entregaron. Ahora, lo curioso es que esto está arrastrando al presidente, porque yo no termino de entender cómo sigue sosteniendo el presidente a Adorni, porque lo está arrastrando. Mira, hay muchas especulaciones. Yo, como te digo, creo que la más importante de todo es que ellos están desconectados de la realidad. Probablemente acá haya una explicación de orden jurídico, judicial. Estén tratando de crear condiciones para evitar que haya un arresto, porque es lo que se dice en todos lados. O sea, hasta los mismos periodistas que tienen acceso directo a los despachos de la Casa Rosada dicen en sus editoriales: Adorni tiene miedo de ir preso, y están tratando de negociar eso, que no lo vaya. Eso puede ser un argumento. El otro argumento puede ser que no le quieran dar a la oposición mediática o política la cabeza de Adorni. Eso es un argumento muy menor. Ahora, lo cierto es que ellos, como nosotros, deben recibir los informes que dicen que todos los meses el gobierno pierde capital político, y que al perder capital político se le va a complicar la gestión económica. O sea, esto es lo raro. Claro. Ahora, finalmente, Gallego, ¿qué querés que te diga? O sea, yo cuando la Argentina decidió votar por una persona que decía que estaba de acuerdo con la venta de órganos o que estaba de acuerdo con la venta de niños, me imaginé que algo así podía pasar. Claro. Porque estamos hablando de personas que de verdad están desconectadas de la realidad. No es joda lo que pasó acá. El tipo hizo campaña con una motosierra, se la pasaron generando situaciones de odio, de enfrentamiento, mostraban una radiografía de un perro para explicar por qué tenían que hacer un ajuste en la discapacidad. A ver, son personas que obviamente están desconectadas de la realidad, que no entienden el daño que provocan, ¿viste? Y yo no puedo creer cómo nos sorprende ahora lo de Adorni. A ver, muchachos, claro, es la consecuencia de haber votado un tipo que desde que arrancó hizo campaña con este tipo de símbolos. Bueno, claro, ahora esto es lo que está pasando. Leandro, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda. Te pregunto por algo más general, digo, no solo por si obviamente están los votos para en todo caso un emplazamiento a comisiones para avanzar en la interpelación, sino por el funcionamiento de la Cámara de Diputados en general. Hemos visto cómo buena parte de quienes no fueron votados para esto que vos mencionabas, sino para lo contrario, para hacer oposición, terminaron haciendo seguidismo del gobierno. ¿Te parece que hay un cambio como se produjo, por ejemplo, antes de las elecciones del año pasado en este sentido, o va a seguir esa tendencia que el Palacio no termina de reflejar a la calle? No, a ver, un cambio sutil, y estoy hablando de un sector de la Cámara de Diputados, de aquel sector que no es el oficialismo, que no es la oposición que representamos nosotros, y que está en el medio. Claro. Ese sector que está en el medio, que es la clave para que efectivamente se pueda constituir la sesión y después destituir al jefe de gabinete, debe tener el mismo miedo que tiene Patricia Bullrich, que es que el desastre de Adorni los arrastre a ellos. ¿Me entendés? Entonces, claro, acá es más, seguramente más por un sentido de supervivencia, no es porque le quieran generar un daño al gobierno, porque no quieren que la locura de estos tipos los arrastre a ellos también. Entonces, bueno, aprovechemos por lo menos su egoísmo en este caso para darle una señal a la sociedad argentina. Muchachos, a ver, no es gratis todo lo que está pasando en este país. Insisto, porque uno se la agarra con Adorni por el morbo, porque lo ve nervioso, porque está todo el tiempo aparecen cosas nuevas. Pero estamos hablando el presidente de la Nación es una persona que hacía odas a los evasores fiscales. Odas a los evasores. Cualquier país del mundo se combate la evasión. Vos podés discutir si la estructura impositiva es más o menos justa, es más o menos regresiva. Nadie discute que hay que pagar impuestos. Nadie lo discute. Nadie hace una oda al evasor fiscal. Nadie llama... ¿Ustedes se acuerdan que hicieron campaña hablando de la rebelión fiscal? Sí. Esper, por ejemplo. Vos tenías por un lado un sector de la Argentina que te decía, destruyamos todo, y por el otro lado un sector de la Argentina que te decía, hagamos una rebelión fiscal. O sea, entre esa gente que hacía campaña con una motosierra, que había que resetear la democracia y que sostenían que podía haber un esquema donde las autoridades políticas habilitaran una rebelión fiscal, bueno, ningún país del mundo, muchachos, no hay Estado que se sostenga. Esto es la consecuencia de haber votado aquello. Ahora, Leandro, yo me pregunto por el peronismo amigo hoy de Milei, pero que muchos de ellos integraron, incluso en las elecciones del 2025, las listas del peronismo unificado, ¿no? Que apoyaron todas las medidas del presidente y que incluso votaron a favor de inocencia fiscal, y nadie levantó la voz. Uno se pregunta, ¿nadie levantó la voz respecto de que los funcionarios y los familiares directos no podían ingresar a ese régimen? Pero obvio, pero a ver, también pasó con el blanqueo de Macri, nos olvidamos. Sí, pero ahí levantó la voz Carrió. Acá pasó totalmente inadvertido. Perdóname, nosotros levantamos la voz todo el tiempo. O sea, yo hoy no soy más diputado nacional, pero te puedo asegurar que Germán Martínez, Paula Penaca, Cecilia Moró,
Los compañeros y las compañeras nuestras del bloque levantaron la voz todo el tiempo. El punto acá es que mientras la sociedad tolere, en aras de una supuesta estabilidad macroeconómica que vale todo, y bueno, a ver, muchachos, porque la Argentina no es una foto, es una película. O vos te pensás que es gratis, por ejemplo, ellos que les gusta hablar de las inversiones extranjeras que no llegan, que es gratis para un país tener un jefe de gabinete que hace semejante papelón y un presidente que después de semejante papelón lo sostiene. ¿Qué tipo normal va a traer plata en serio para invertir en nuestro país? Y después hablan del riesgo Cuca. ¿Es tomarle el pelo a la gente, muchachos? ¿Vos te pensás que alguna persona normal que está vinando a la Argentina puede pensar que esto es sensato? Insisto, porque es la ley de inocencia fiscal, fue la ley del blanqueo, pero también son todos los mecanismos que permitieron que la Argentina llegue a la situación en la cual estamos hoy. Pero esto es una anomalía absoluta que hay un sector de la prensa argentina y del establishment que ha decidido naturalizar para que pase. ¿Viste? Entonces lo naturalizan. En realidad Milei no es un loco, es un genio que sabe mucho de economía y entonces está haciendo lo que nadie se animó a hacer. ¿Viste? Y uno escuchaba relatos, ¿viste? Sí, también la sociedad acompañó eso, ¿no? Lo votaron 2 veces. Un sector sí, un sector no. Un sector. A ver, yo creo que no hay que enojarse con nadie, pero sí hay que prender alarmas, porque después no nos podemos quejar. Insisto, Adorni es la consecuencia. No es, porque si no vamos a pensar, y mucha gente va a trabajar en este sentido, en realidad el problema no es el modelo económico, no son las ideas de Milei o los valores de Milei, sino son las personas que lo rodean. Los Adornis, la corrupta claro. es la hermana. No, el problema es Adorni. No, Milei en realidad no son las ideas de Milei, es que Milei es irascible, tiene una, ¿cómo es que dijo Patricia Bullrich la vez pasada? Emocionalidad una importante. Sensibilidad una emocionalidad importante. ¿Qué emocionalidad importante, muchachos? Bueno, pero ¿De qué ¿sabes estamos qué? hablando? ¿Qué círculo que lo rodea? Esto es lo que estamos, a ver, es lo que estamos denunciando desde el primer día. Es un conjunto de gente que no cree en la democracia, que no se preocupa por el otro, que está desconectado de la realidad, que odian al pueblo que gobierna, que odian al Estado. Es una cosa de loco. O sea, ¿a quién se le ocurre votar un tipo que dice, como presidente, que dice que quiere destruir el Estado? ¿Sabés cuál es el tema acá? Ellos se querían quedar con el Estado, no para que el Estado intervenga sobre la economía, sino para que ellos puedan intervenir sobre los negocios que tiene el Estado, entonces, el poder político. Ahí va la sensación que uno tiene, en mi caso por lo menos, es que ellos encontraron en la política un gran negocio, en el Estado un gran negocio. Claro. Lo han encontrado, y si vos ves Gallego, cuando ellos se tiran Twitter, que se putean unos con otros, no es que se dicen, ay, mirá, vos tal cosa, tenés tal tono, o tenés tales amigos. Se tiran con carpetas. Claro, carpetazos son. Que la hidrovía, que la familia Neus, es una cosa de loco. Y todo el mundo haciéndose los sonsos. Ustedes me preguntaban recién, ¿por qué la sociedad no responde? ¿Por qué la sociedad no reacciona? ¿Por qué la política no responde o no reacciona? No tengo la menor idea por qué. La verdad, ¿qué querés que te diga? Lo que pasa es que hay una cosa, tranquilidad personal, y creo que a muchos compañeros y compañeras de nuestro espacio le pasa lo mismo. Desde el día 1 que nosotros venimos diciendo que esto iba a pasar. Desde el día 1. Lo que pasa es que muchas veces la sociedad, a veces se escucha, a veces no escucha. A ver, ¿por qué esto es un escándalo y no es un escándalo? No sé, por ponerte un ejemplo, que el jefe del ARCA sea un evasor fiscal. Nadie sabe quién es. No sé por qué no lo es. Esto sí es un escándalo. O nosotros decíamos, che, ¿por qué Libra no explota como debería explotar en la opinión pública y explotaron otras cosas? A veces, viste, son cosas que suceden. Lo que uno tiene que saber es que tiene que ser consecuente con lo que piensa. Y yo el problema no es que lo tengo porque ellos, no es que lo tengo solamente porque son corruptos, que van o sea, son corruptos conceptualmente, o sea, desde entrada sabíamos que esto iba a pasar, ¿me entendés? O sea, era evidente, toda una manga de mentirosos porque su concepción es una concepción absolutamente egoísta, maniquea, ¿entendés? Y esto es lo que yo estoy diciendo que para mí es como que, a ver, ¿de qué nos sorprendemos, Adorni? ¿Qué esperaba, muchacho? Sí, o ¿Entendés? O de Sturzenegger, por verdad vamos ejemplo. a pensar que el problema es Adorni. Adorni es la consecuencia de un problema. Cuando vos no es que pensás en la economía de mercado, es una sociedad de mercado, y todo tiene precio, y todo se compra y se vende, y te importa 3 carajos el dolor de la gente, y avanzás en la línea por la que avanzaron estos tipos, bueno, hay un montón de muchachos que funcionan así, ¿me entendés? Porque no son servidores públicos. Finalmente hicieron todo lo contrario de lo que decían. En este punto, el otro hicieron todo lo que dijeron que iban a hacer, pero en este punto lo contrario. En lugar de ser servidores públicos, utilizaron el Estado para servirse ellos. Ahora, también me parece a mí que la política no puede recostarse solamente en el Poder Judicial y tiene que dar una respuesta política. Quizás en principio sea Adorni, pidiendo una moción de censura, pero me parece que acá hace falta una respuesta política real. No solamente un grupo, Sí, de la gente.
A ver, Sí, y de bueno, la gente, sí. ¿sabés La cuando cambia sociedad. la historia, Gallego? Exactamente, cuando la ciudadanía toma cartas en el asunto. Son los pueblos los que inician los procesos políticos y los que lo terminan. Son los pueblos los que ponen límites, son los pueblos los que le dicen a los dirigentes políticos hasta acá, los que crean alternativas. No es solamente, viste, la política, por supuesto que la política tiene que reaccionar, pero a mí me pasó durante mucho tiempo, me decían, ¿y Santoro, cuándo van a hacer el juicio político? Me cansé de explicarle a todo el mundo que necesitas 2/3 de la Cámara. Mínimo. Yo cuando fue lo de Libra presenté el pedido de juicio político. Ahora, que vos presentes el pedido no es como la justicia ordinaria, que eso se le da un trámite y hay un fiscal, un juez que evalúan. No, juicio político necesitas 2/3. Entonces hay un montón de tipos que votaron cosas con el gobierno que después van a los medios de comunicación y se hacen los distraídos. Bueno, la sociedad le tiene que preguntar a eso, no a lo que estuvimos todo el tiempo en la vereda de enfrente denunciando esto que está pasando. Ahora, la oposición parece que todavía no encuentra el dirigente que pueda representar justamente esto que vos estás describiendo, ¿no? ¿Crees que el candidato para 2027, porque ya pasa el Mundial, Leandro, vos sabés, esto es una realidad, pasa el Mundial, los gobernadores empiezan a definir adelantamiento de las elecciones, en Ciudad de Buenos Aires seguramente se va a adelantar también, empieza la campaña? En diciembre empieza la campaña y hoy no se ve claro qué propuesta le va a dar el peronismo. ¿Vos crees que el candidato más o menos ya está definido, que va a surgir de una manera inesperada como fue, no sé, en su momento Alberto Fernández en el 19? A ver, yo creo que hay que separar los términos y los tantos. Si hablamos de esto, separemos un minuto a la cuestión electoral. ¿Sabés por qué? Porque si vos escuchás lo que yo estoy diciendo, estoy tratando de mandarle un mensaje a personas que no nos van a votar a nosotros y que no los van a votar a ellos también. Son momentos y momentos. Acá lo que necesitamos es que el conjunto de las fuerzas democráticas de la Argentina reaccione. Y el conjunto de la ciudadanía, vote a quien vote, reaccione. Incluso que reaccionen aquellos que confiaron en Milei, ¿no? Entonces, si vos este debate lo enganchás con el debate de cuál tiene que ser el candidato del peronismo, de alguna manera conspirás contra la posibilidad de que la sociedad reaccione y ponga límites. Yo creo que la sociedad tiene que reaccionar, porque a Milei le quedan todavía 2 años de gestión. Entonces, si vos no llamás la atención, y bueno, después aparecen con las sociedades para la inteligencia artificial y te traen inversiones entregando la soberanía nacional y venden las tierras públicas y sacan el super rigi. Y cuando te querés dar cuenta, ¿me entendés? Avanzaron en estos 2 años y medio y dejaron más campo orégano del que teníamos atrás. Entonces, acá hay que entender que hay un mensaje que tenemos que construir como argentinos, un mensaje de defensa de la democracia, de defensa del Estado de Derecho, de defensa de la racionalidad, de la responsabilidad. Yo necesito que haya dirigentes políticos que compitan en las elecciones con programas económicos y sociales distintos, pero que tengan sentido de la responsabilidad social. Votamos un conjunto de irresponsables, muchachos, irresponsables sociales. Entonces yo no quiero mezclar esta discusión con cuál va a ser el candidato del peronismo, porque necesitamos que los candidatos del peronismo y los candidatos que compitan contra el peronismo sean nacionalistas, defiendan a la Argentina, sean responsables, defiendan a la gente. Te lo pregunto sobre todo porque el otro lado sí está pensando, y están pensando ya en el plan B de Milei con Patricia Bullrich. Entonces, claro, por eso te lo pregunto básicamente, ¿no? Porque los tiempos electorales parecen adelantarse bastante. Y está en campaña, Patricia. No, los tiempos electorales no. A ver, las elecciones van a ser en octubre del año que viene, o sea, no juguemos a la ansiedad. Lo que la oposición tiene que hacer hoy es tener la capacidad de generar acuerdos para ponerle límites en el Parlamento a Milei. Y para generar esos acuerdos los tenemos que generar con gente que en octubre va a competir en distintas opciones electorales. ¿Se entiende? Sí. O sea, por ejemplo, es muy probable que el radicalismo, por ponerte un ejemplo, compita contra nosotros. Ahora, nosotros necesitamos tener capacidad de acuerdo con ellos o con la coalición cívica para ponerle un límite a esta locura que estamos viviendo, porque estamos gobernados por un conjunto de irresponsables que rompen todo. Entonces, si vos atás esta discusión a la discusión electoral, lo que haces es contribuir a que Milei tenga dividida la oposición. Entonces, hay un contexto donde nosotros tenemos que entender que los debates se tienen que dar de acuerdo a un orden de prioridades. En este contexto, donde el jefe de gabinete está destruyendo todo y el presidente, por sostener al jefe de gabinete, también está destruyendo todo, lo que se necesita es que el conjunto de la oposición, aunque vaya a discutir después electoralmente en octubre, pueda ahora ponerle un límite a la locura. Y que el conjunto de las fuerzas sociales de nuestro país, los partidos políticos, los sindicatos, la sociedad civil, reaccione y que tenga conciencia de que no es gratis poner un conjunto de irresponsables al frente de la primera magistratura.
Porque la verdad es esto, o sea, era entre infantil, con perdón a los niños, ¿no es cierto?, y distópico ver un tipo que proponía y hacía las cosas que hacía. Y después nos llama ¿por qué lo sostiene Adorni? Es lo menos importante por qué lo sostiene Adorni. La pregunta es cómo hicimos como sociedad para tolerar que un tipo que hacía campaña con una motosierra, que decía las barbaridades que decía, sea presidente de la nación. ¿Sabés qué? O sea, yo te di la conclusión, por el odio al peronismo. Entonces, el odio al peronismo terminó haciendo que un montón de gente razonable se transforme en personas irracionales. Entonces, yo lo que necesito como argentino es que el conjunto de la sociedad entienda lo que se está tratando acá, de lo que se está discutiendo. No estamos discutiendo una elección, no estamos discutiendo de votos, estamos discutiendo de los recursos de los argentinos, de las generaciones futuras, qué vamos a hacer con la inteligencia artificial, qué vamos a hacer con la crisis social que se avecina, con el problema del endeudamiento familiar y personal, qué vamos a hacer con los recursos naturales. ¿Vamos a permitir o no vamos a permitir que vengan las potencias extranjeras a depredar con todo sin dejarle nada a la Argentina? Nos vamos a acostumbrar a un país que, digamos, dice, crecemos y no toma en cuenta que pierde empleo y destruye oportunidades. Entonces, esto es consecuencia de votar gente que hizo política con el odio, dividiendo y con el odio. Miren, yo entiendo la ira, entiendo el resentimiento, hay que tomar nota del malestar de la gente. Esto también se lo digo a los compañeros y a las compañeras de este espacio. Pero le pido al conjunto de la sociedad que reflexionemos, porque vos no podés tener a una persona que con odio lleva adelante un programa insensible, desconectado de la realidad, porque después pasan cosas como esta y nos preguntamos por qué suceden. Bueno, por eso suceden, por el pecado original de haber puesto una persona que pensaba que era legítimo resetear la democracia y hacer mierda todo para ver si él personalmente tenía una oportunidad. Leandro, te mandamos